Bueno, bienvenidos a una nueva experiencia, ¿verdad, Aarón? Una cosa que se me Totalmente. ocurrió recientemente y le pregunté a Aarón con la intención también de hacer un crossover entre youtubers de la neuropsicología. Os presento, le tenemos aquí justo al lado a Aarón del Olmo. Él lleva un canal de neuropsicocosas súper interesante. Tenemos diferencias en cómo grabamos los vídeos. Él hace unos vídeos curradísimos con saltos de cámara. Tiene un set de grabación súper bonito. Y yo lo grabo con el móvil y no monto nada ni los hago un poco del tirón, ¿no? Pero bueno, son dos canales de neuropsicología y me apetecía inaugurar una nueva sección. La he llamado provisionalmente diálogo. Es súper difícil de decir porque es una pseudo palabra en toda regla. Dialogortex. Bueno, no sé, podría ser perfectamente un personaje de Asterix, ¿no? Dialogortex. El caso es que, bueno, pues en estos diálogos vamos a hablar de neuropsicología. Y el primero, pues no hay mejor persona que Aarón, que tiene una intensísima vida en redes sociales. eh, y este crossover no podía empezar de otra manera. Entonces, bueno, pues preséntate un poco, cuéntanos dónde estudiaste, qué hiciste, de dónde vienes, Aarón. Bueno, primero de todo, pues nada, gracias por la invitación, Chema, porque soy el primero en inaugurar estos Dialogortex, ¿vale? Y nada, yo os puedo contar un poco de mí. Pues ahora mismo lo que soy es neuropsicólogo, trabajo como neuropsicólogo y es a lo que me dedico principalmente. Pero lo cierto es que, bueno, yo empecé estudiando psicología, ¿no? Como debería hacer cualquier persona que se autodenomine neuropsicólogo o neuropsicóloga. Entonces, yo estudié psicología, pero empecé estudiándola en Madrid, porque yo soy de Madrid realmente. Lo que pasa es que ahora llevo en Sevilla 20 años, unos años larguitos, ¿vale? Y la mitad del grado, bueno, en ese momento la licenciatura de psicología la cursé aquí en Sevilla, donde ya hice mi camino máster, doctorado y todo lo demás hasta que, bueno, como ahora estoy ejerciendo como neuropsicólogo y también en ratos libres youtuber. Eso me encanta cuando dices que eres de Madrid con ese acentazo que tienes. Absolutamente bárbaro. Yo me sorprendió muchísimo que me dijeras que habías estudiado la Complutense cuando nos conocimos, porque dije, ¿cómo puede ser eso, no? Y es que pareces totalmente sevillano. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de la Complutense? Porque estudiamos con poca diferencia de años. Yo soy un poco más mayor que tú. Pues cuando tú estabas estudiando yo ya estaba a lo mejor con el doctorado o terminando la carrera, mejor dicho, y parte del doctorado. Nos solapamos ahí, pero no nos conocimos entonces, ¿no? Y bueno, pues ¿qué recuerdos tienes de aquello? Hombre, yo recuerdo de forma muy entrañable los primeros 3 años de psicología, que fueron los que hice en la Complu, lo hice en el campus de Somos Aguas, y lo hice de rebote, porque yo realmente, esto lo sabe menos gente, yo empecé estudiando económicas, empecé estudiando la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y fue un desastre, fue una debacle. Yo ahí lo que aprendí nada más fue a jugar al mus en la cafetería, Bueno, literalmente, está muy que bien no eso. estuvo mal. Luego en Somos Aguas era un crack, porque ya tenía todo automatizado, pero elegí mi camino más al inicio y después me reorienté a psicología. Entonces entré como ya de vuelta, ya había recibido los palos que se reciben en primero y me lo tomé muy en serio. Entonces recuerdo que le dedicaba mucho tiempo a estudiar, pero que hice también muy buenas amistades y tuve mis tiempecitos en Úmera, que es el pueblecito que está al lado de Somosaguas, donde la gente se reunía a hacer botellones allá por el inicio del 2000, que suena lejano. Y recuerdo también una cosa súper curiosa, que la facultad que teníamos al lado era la de logopedia. Aparte de políticas, que política estaba un poquito más alejada, estaba logopedia. Y era una cosa que me ha llamado la atención con el tiempo, porque al final yo me he especializado mucho en trabajar en el Sí. lenguaje desde el punto de vista neuropsicológico. Y tuve la suerte de tener optativas de logopedia, lo cual era Mm. curioso, porque como estaba al lado, pues tocaba para hacer las de libre configuración y demás. Sí, sí. Son recuerdos entrañables de la cafetería, lo típico. Sí, sí, convive. La psicología y la logopedia en la Complutense conviven. De hecho, en el departamento al que estoy yo adscrito, ¿no? El departamento de psicología experimental, el nombre completo es psicología experimental, procesos cognitivos y logopedia, porque todos los logopedas de la facultad de logopedia, ¿no? Que están dentro de la facultad de psicología, pertenecen al departamento, claro, en el que están los procesos básicos, ¿no? Entre ellos el lenguaje. Mm. Eh,
Bueno, pues no reconocerías Húmera, ¿eh? Si vinieras un viernes a primera hora de la tarde, porque creo que ya no va nadie por allí. Claro. Ahora la vida universitaria ha cambiado mucho. Desde el plan de Bolonia, la bajada de número de estudiantes se nota en el ambiente, hay mucha menos gente y hay mucha menos vida universitaria, de la que, o sea, la vida universitaria que conocimos nosotros ha desaparecido lamentablemente. No hay Mm. ese ambientazo que teníamos, no, pues bueno, se ha extinguido, parece. Eh, ¿Dónde hiciste? Me has dicho en Sevilla, pero ¿en qué universidad, en qué facultad hiciste los estudios de máster? Sí, yo cuando me vine para Sevilla entré en la Universidad de Sevilla directamente, en la Esparense. Entonces ahí hice cuarto y quinto de carrera, que era licenciatura 5 años, y luego empecé los cursos de doctorado. Ahí Pero claro, yo directamente. directamente, yo tengo siempre la cosa de que soy el que abre y cierra todas las historias. Igual que estoy abriendo tú en los diálogo Cortex o diálogo Cortex, Es difícil, es yo difícil. cerré. Es difícil, es difícil. Yo cerré el programa de doctorado, fue el último del programa de doctorado que había en esa etapa. Hice los cursos, Ah, pero claro. cuando yo acabé los cursos se pegó el cambio a Sí, máster sí, oficial. sí, es verdad. Claro, entonces yo al final hice el máster oficial también allí, enlazando con los cursos. El máster oficial de cerebro y conducta, que lo hice sí, a 2006, 2007, ya hice ese máster orientado a investigación. Sí. Yo siempre había querido ser investigador y dedicarme a tema de investigación sobre el cerebro, porque me encantaba el cerebro y quería entender lo más posible del comportamiento humano, ¿no? Entonces, la neurociencia y la neuropsicología en el camino, pero a nivel académico. Y mi idea fue hacer la tesis doctoral y la fui haciendo. Lo que ocurre es que, claro, uno no puede vivir fácilmente de la investigación, así como así. Siempre me quejo amargamente por ello, porque es muy complicado enganchar bien en un departamento y tener sustento económico mientras investigas. Así que a la par fui compaginando todo el tema clínico, aprendiendo cosas de clínica en paralelo a ese máster. Mientras, y lo sabe mucha gente de aquí de Sevilla, trabajaba en el Corte Inglés, en el Zara y en otros sitios más recónditos. Bueno, bueno. Eh, claro, esto que comentas es un tema importante, ¿no? Una persona como tú con ese interés por la investigación, al final queda limitado por el sistema, ¿no? Es decir, el sistema te espachurra y te hace trabajar fuera porque, bueno, pues efectivamente es muy difícil acceder al mundo académico, ¿no? Ahora mismo las restricciones con las acreditaciones tipo ANECA se ha vuelto algo absolutamente frenético, sin duda. Y entonces creo que tenemos una vida más o menos similar en el sentido en el que yo también compaginé el doctorado con trabajar en consulta fuera y durante muchos años trabajé con una consulta sanitaria fuera de la universidad, pero siempre, como haces tú, compaginándolo con un contrato de profesor asociado, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la vida esa de pasar consulta y a la vez ser profesor asociado. Claro, el problema es que yo realmente no conseguí dar clase hasta pasados muchos años. Ahora es cuando estoy compaginando ambas cosas, es una locura. En esa época yo lo que estaba compaginando era el laboratorio de conducta animal, porque tuve la suerte de que enganché con un contrato gracias al grupo de investigación de Gonzalo de la Casa, que es un grupo de investigación muy potente allí en la Universidad de Sevilla, investigando conducta animal. En cierto modo, pues viendo ratas, el procedimiento de juvenilización latente, haciendo también operaciones y demás, y modificaciones a nivel cerebral. O sea, una maravilla. Eso me permitió a mí vivir la vida investigadora como pocas veces se puede vivir, ¿no? Si no tienes, como tú decías, ¿no? Un contrato asociado o algo similar. Estaba contratado de técnico de laboratorio y aprovechaba para hacer pues, esas investigaciones mientras hacía la tesis, mientras intentaba abrirme camino a nivel clínico. Mi camino a nivel clínico al principio fue muy tortuoso también, como te puedes imaginar. Y de hecho yo empecé con unas prácticas en el Hospital Virgen Macarena, en el programa de neuropsicología clínica que había montado Pablo Duque en el Virgen Macarena, allá por 2009-2010, y del cual han salido neuropsicólogos muy, muy buenos. O sea, te hablo de Joaquín Ibáñez, Alberto del Barco, Ana Belén Vintimilla, gente que en nuestro mundillo nos conocemos y sabemos que son Sí, sí. referentes. Pues yo me formé un poco con ellos y aprendí bastante de todo el equipo. Entonces, claro, era complicado, ¿no? Salías del laboratorio, corrías por un paciente, luego volvías después a hacer otra cosa, por las noches tenías que estudiar para sacar la tesis, arrancabas a hacer la introducción teórica a la tesis y de repente hayan pasado 6 meses y dices tú, ¿qué ha pasado? Me he vuelto a desactualizar. Era todo un ir tirando y con mucha ayuda del departamento en el que estaba también
de los compañeros voluntarios para recogida de datos, que yo no llegaba a veces a recogerlos. Entonces, lo recuerdo como un no parar, aunque bueno, seguimos igual también ahora. Sí, bueno, claro. En otra fase, pero seguimos igual. Eso te iba a decir, que está más o menos, ¿no? La vida siempre vamos corriendo de acá para allá. Llevamos, esto la gente no lo sabe, pero llevamos varias semanas, ¿no? Hablando de qué hueco poder encontrar para tener esta mini reunión virtual. Y bueno, al final hemos coincidido. No sé si te vas a Chema, lo típico que decíamos todos de cuando acabe la tesis doctoral me voy a relajar. Sí, eso lo decíamos todos. Sí. Y yo os digo, a los que estáis viendo esto y estáis con la tesis, es una ilusión. Cuando termine la tesis, empieza la caña. Empieza la caña. Claro, hay que ver, hay que educar a la gente de que cuando ve el final de la loma de la montaña, no acaba la montaña, ¿no? Sino que empieza otro repecho posterior, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco en esa trayectoria clínica desde ese primer contrato, en qué sitios has estado y dónde estás ahora. ¿Qué población es con la que más a gusto te sientes o la que más frecuente ves? Es decir, ¿cuál es el ámbito en el que te mueves? Te hago un resumen porque es verdad que hay muchos compañeros que a lo mejor les puedes preguntar y llevan 10 años trabajando en el mismo sitio y yo he encadenado un sitio con otro. Por X motivos no he tenido una estabilidad duradera, no he estado en ningún sitio más de 3 años que yo haya contado más o menos por diferentes motivos, ¿vale? Porque en el programa de neuropsicología clínica en el Virgen Macarena, que se trabajaba sobre todo con niños, ¿no? En la parte infantil, aunque había también casos de ELA y casos de adultos que valorábamos y demás, pues yo estuve casi 2 añitos entre idas y venidas, ¿vale? Porque nunca fue, y de hecho mucho tiempo fue vinculado a un proyecto de investigación. Es decir, al final estaba trabajando en la validación de la NEPSI 2, que es una batería bastante conocida a nivel infantil, y que eso me permitió también colaborar trabajando en el programa de neuropsicología clínica. Es decir, las vueltas que hacemos todos, ¿no? Cuando acabé ahí, es verdad que intenté una iniciativa privada con unos compañeros, pero era muy difícil. Montar una clínica con 4 compañeros era complicado porque para iniciarlas es complicado. Y justo encontré una oportunidad de formarme en las afasias, en una asociación en Madrid, para implantar la asociación de afasias en Sevilla. Y durante 4 años estuve trabajando en la asociación de afasia ahí con daño cerebral adquirido, mucho ictus, traumatismos y demencias. O sea, un cambio radical, ¿no? De población, ¿no? Pero al final, en el fondo hay un objetivo en todo eso. Yo lo veía como cómo entender el funcionamiento del cerebro en diferentes etapas. Eso te da... Claro. No lo veo problemático, al revés. Yo creo que es enriquecedor, ¿no? Trabajar con niños, trabajar periodos con adultos, con demencias, con daño cerebral. Claro, ahí aprendí mucho. En la asociación de afasia aprendí mucho, pero con uno de los grandes problemas que tiene la profesión a veces. Tuve que aprenderlo solo, sin una guía específica, sin un tutor, sin una orientación. Fue, aquí llegas tú, aquí se monta esto, eres el que hay. ¿Cómo lo organizas tú? Bueno, pues tienes que, cada caso que ves es leer como muchísimo, preguntar a compañeros, ir persiguiendo a gente que sabe más que tú. La organización inicial fue dura, pero logramos montar un centro muy, muy interesante, pero como asociación que era, pues tuvo su recorrido hasta que se acabó, no llevaba para más, y de ahí salté al centro CIBET, donde me reencontré con Ana Belén Vintimilla, que es una de mis maestras en el Virgen Macarena, pues me repescó cuando la cosa se ponía fea y estuve un par de años trabajando con ellos. Por el camino, de ahí trabajando ya población infantil y adulta, se me cruzó la opción de trabajar en San Juan de Dios, en el hospital en atención temprana, en concertada, que ya era lo que me faltaba, ver niños de 0 a 6. ¿Verdad que yo iba más? A mí los bebés me cuestan un poco todavía cogerlos, ¿vale? Yo de 3 añitos para arriba, 4 era lo que me iba manejando, pero ahora como ya el límite que me faltaba por ver, ¿no? Del span vital, ¿no? Del ciclo vital. Tú allí 3 añitos también, y luego, bueno, como ya sabes, como te puedes imaginar, el ritmo clínico es muy, muy exigente. Cuando tienes una sobremasificación de pacientes y vas teniendo una cantidad de sesiones que exceden que puedes hacer un trabajo de calidad, te replanteas si lo quieres mantener. Yo en este caso ahí opté hace pues, 1 año y pico por independizarme un poco, colaborar con algunos centros. Ahora estoy colaborando con el centro ISANEP, aquí en Alcalá de Guadaira, gracias a Maribel de la Orden, que me ha abierto las puertas, pues para que yo pueda hacer un poco la actividad clínica al ritmo que yo considero y dedicándole la calidad que yo considero a cada valoración, porque todos lo sabemos, los que hacemos neuropsicología, no valoramos en 5 minutos. Necesitamos un tiempo importante, tú lo decías antes también, para revisar los informes bien, para ser capaces de entender lo que estamos viendo. Es una labor compleja que no se hace
plegándola a un sistema que solo quiere meter pacientes. Por eso al final mi independencia actual me permite disfrutar muchísimo de cada caso que veo. Qué bien. Y allí compartes trabajo con Miguel Cruz también, ¿no? Con el que siempre, Obviamente. siempre coincidimos en los congresos y siempre coincidimos en el bar, no sé por qué. Sí, sí. Pero eso es culpa mía, porque yo arrastro a él. Pues Yo sí, le sí. arrastro a él. Somos... Miguel Cruz, fíjate, fue alumno mío de prácticas cuando estaba en la selección de afasia. Ahí fue cuando Qué nos bueno. conocimos. Y a raíz de él ha sido su carrera. Él no está haciendo, no hace tanto ruido en redes, pero es de lo mejorcito que tenemos en Silla también, ¿eh? Es Bueno, un psicólogo muy, muy, eso es muy competente. interesante porque siempre pasa en casi todas las profesiones, ¿no? Siempre hay a lo mejor personas que, pues, por la razón que sea, eh, pues bueno, trascienden un poco más, pues porque están un poco más en los carteles o se mueven de otra manera, ¿no? Como puede ser ahora tu caso. Yo me veo un poco también reflejado en ti. Yo creo que esa cosa que me pasa a mí ahora contigo, de que te veo en todos los lados. Hay un Mm, congreso y ahí estarán, hay no sé qué, ahí está. Es un poco lo que creo que a mí me pasó durante una etapa también hace muchos años, que me lo decía gente, oh, es que me pasa que estás en todos los sitios. Yo creo que hay momentos para todo, hay un momento también para saber echarse a un lado y que pasen los demás, ¿no? ujú, Pero lo que te quería comentar con esto es que hay mucha gente en la sombra que son realmente los que están ahí con el pico y la pala y la ujú, trinchera, ¿no? Y esos son muy importantes porque pueden ser más o menos desconocidos fuera de su círculo de amistad y de profesionales alrededor de ellos, pero es que esos son los que al final están, ¿no? En los centros, por ejemplo, piensa en un centro mínimamente famoso, piensas en la figura famosa de ese centro, pero detrás de esa persona hay ujú. 6 o 7 que son los que se están dejando la vida ahí en la trinchera, ¿no? Con los pacientes y eso Eso es lo importante. hay que Yo recordarlo también. lo que he aprendido con los años es que donde yo mejor he trabajado ha sido con un equipo. No, trabajar solo no te permite disfrutar tanto e intercambiar y conocer y profundizar en las cosas. Al final te sesgas, no puedes evitar tener una visión relativamente sesgada si no tienes a alguien al lado que te haga un contrapeso. Entonces, el trabajo en equipo es algo que veo fundamental en un centro. Lo bueno de Sevilla ahora es que somos un equipo que no trabajamos en el mismo centro. Tenemos un grupo de trabajo de neuropsicología infantil en el colegio y aunque no trabajamos todos en el mismo centro, todos nos comunicamos de manera rápida. Ahora es Compartís, un caso ¿no? en tal zona, oriento a esta zona que sé que está este. Yo, si tengo alguna duda sobre un tema, sé quién es el especialista en este tema. Al final, hemos montado una red de trabajo en negocio infantil muy buena aquí abajo en Sevilla y nos permite ayudar mejor a la gente desde una perspectiva de equipo. Qué bonito, porque aquí, por ejemplo en Madrid, no hay una red tan extensa ni tan nutrida de profesionales de infantil. Hay mucho centro, vamos a decir, pequeño de barrio, ¿no? En los diferentes barrios, pero no hay hay algunos, por supuesto, nodos, ¿no? Los hubs, ¿no? De la neuropsicología infantil en Madrid existen, pero, por ejemplo, en el tema de prácticas, por ejemplo, de Mm, neuropsicología, siempre hay una carencia, ¿no? Siempre hay muchos más centros de mayores o de daño cerebral en adultos que pues en infantil, que está un poco más limitada pues el número de tutores, de tutoras, ¿no? Ahí siempre hay una carencia que parece que en Sevilla tenéis muy bien cubierta y mm, muy bien gestionada. Oye, otra pregunta. Esa faceta de profesor nueva, profesor asociado. Yo recuerdo mi época de profesor asociado, yo la recuerdo, siempre cuento esta cuestión como de comer en los semáforos. Es decir, yo cogía el coche, tenía que salir de la consulta, prácticamente fichar la salida con el motor arrancado porque me montaba en el coche y ¡guau! Iba volando y comía un sándwich en los semáforos con una Coca-Cola y porque llegaba a la facultad y prácticamente llegaba con los mm. alumnos ya sentados, con la clase para empezar con la comida en la boca, ¿no? Prácticamente. Lo recuerdo como una fase con muchísimo estrés. ¿Cómo lo vives tú, esta etapa de profesor asociado? Mm. Este año no tanto porque te digo que he bajado la actividad clínica un poco, pero cuando estaba conjuntando los tres trabajos a la vez, es decir, mi trabajo como asociado en la Universidad Loyola de Andalucía, mi trabajo como profesor en UNIR, al final, aunque sea online, tiene también su trabajo y su esfuerzo, y la clínica con 40 pacientes semanales, lo que tú has dicho, había días que decías, creo que en la agenda no he puesto la hora de comer,
no pasa nada, cenaré un poquito más. Y había días que realmente no daba tiempo a comer. O sea, y de hecho encima yo tengo el hándicap, ahora ya lo he conseguido superar, de que yo no conduzco. Yo tengo el carnet, pero yo no cojo el coche porque yo tenía cierto respeto, miedo. Ya esta vez no me ha quedado más remedio. Al final de la última tengo que coger el valor de arrancar el coche porque no llegaba ya a las clases. Pero se vive con estrés, se vive a veces con la sensación de si tiene sentido pegarse tanta paliza por algo, pero luego después, cuando te viene el feedback de los alumnos, ¿no? Los que tengo yo son de grado, de primero, ¿no? Y te dicen que has conseguido con una clase que nada tiene que ver de neuropsicología, que adoren la neuropsicología, tú dices, joder, estoy orientando a mucha gente en mi profesión a que les guste tanto como a mí, un poquito por lo menos, mi profesión, mi disciplina, que es la neuropsicología. Entonces yo creo que eso orienta mucho porque a veces cuesta que alguien explique bien lo que hace un o una neuropsicólogo o neuropsicóloga en clínica, a menos que lo haya vivido y lo haya ejecutado. Entonces, sí, para mí es ayudar a nuevas generaciones a entenderlo y me merece la pena. Pero el estrés, bueno, pues ya irá pasando factura. Con un envejecimiento prematuro, seguro, vamos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, ¿y notas mucha diferencia de esa docencia presencial en la Loyola que en UNIR? Porque, hombre, la docencia online dedica tiempo también, ¿eh? O sea, quiere decir que hay que invertir ahí porque hay que elaborar materiales, y hay que hacer muchas cosas. ¿Qué te gusta más? Claro, ahí, en ese sentido, me pasa un poco como pasa con el tema clínico. ¿Qué te gusta más? ¿Trabajar en infantil, en demencias, en daño cerebral? Y dice, por mi forma de ser, lo que menos estoy haciendo ahora es lo que más me gusta. No falla. Es decir, si llevo mucho tiempo viendo infantil, empiezo a echar de menos demencia. Si empiezo a ver muchas personas mayores, echo de menos infantil. Pues esto me pasa igual. Yo tengo mucha docencia online, muchísima, porque en UNIR estoy contratado pues a jornada completa y de hecho estoy en varios másteres y muy, muy contento porque era una oportunidad en 2019 que agradezco muchísimo para centrarme en eso. Pero claro, noto la falta a veces de la presencialidad, que es algo muy bonito, el poder ver las caras de los alumnos, guiarlos en su aprendizaje, también porque es en grado y es en primero de grado y a fin de cuentas les vas a ir dando a primera forma. A mí me gusta mucho la parte presencial, por supuesto, pero también el alcance que tienes en online para hacer ciertas cosas, la comodidad para poderte organizar, el poder tener un grupo de alumnos más grande que genera un montón de preguntas y dudas, también es algo bonito. Me gusta mucho lo presencial por eso, por compartir, ¿no? La parte de ver las caras, de hablar con ellos, incluso de guiarles en momentos en los que se acaba la clase. Cuando se acaba la clase online, se suele acabar, pero el café después con alumnos de grado, sí, eso sí tiene mucho sentido presencial. Sí, eso tiene otro. Sí, a mí también me gusta muchísimo más ese formato y de hecho cada vez yo creo que, bueno, en la pandemia explotó mucho la docencia online, ¿no? Ya existía, por supuesto, y la docencia a distancia históricamente, ¿no? En la UNED se desarrollaba perfectamente. Pero desde la pandemia, yo creo que en la pandemia fue cuando yo debuté con esto de la docencia online y ha habido un momento muy álgido durante estos años y a mí ya también me empieza ¿no? Te empieza un poco también a cansar, ¿no? Porque también a lo mejor, no sé si tienes esa sensación, te lo pregunto también para que me des tu impresión. A lo mejor cuando explotó esto en la pandemia, la gente estaba muy contenta y agradecida y satisfecha con que hubiera profesores que le dieran esa docencia online. Y ahora cada vez la motivación de tener la cámara encendida, de participar, de hacer preguntas, ha ido decayendo también, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor después de esa gran subida se estabilizará, pero de una manera mucho más modesta, ¿no? Yo creo que ha ocurrido un efecto que era el esperable, ¿no? Cuando de repente ves que puedes dar un curso en la otra punta de España sin salir de casa y ven que pueden organizar un curso con alguien de otra punta de España sin llevarlo para allá, o donde cabía un curso caben tres. Entonces empiezas a darte cuenta que tienes una charla aquí, otra allá. Se ha masificado mucho la oferta formativa porque ya tenemos acceso, nos hemos acostumbrado al online, sí, y se va perdiendo un poco del contacto directo que se tiene también no solo durante la clase, sino post clase, ¿no? Como digo muchas veces. De hecho, allí te conocí precisamente en un máster que era presencial. Sí. No hubiera sido igual. Aunque hubieran sido 15 horas maravillosas, seguro, de afasias, no hubiera sido igual en persona que online. Casi seguro, vamos. Sigo dando un curso muy parecido de 15 horas online, muy parecidas a las 15 horas en las que nos conocimos presenciales. La satisfacción del alumnado, la comunica, ¿no? Y el feedback es muy positivo y qué maravilla. Pero lo que surgió de aquello
a nivel personal, por ejemplo, nuestra amistad no puede surgir nunca con una persona con la que has visto en un cuadradito. Y bueno, a lo mejor, pues alguna de esas alumnas me encuentra en un congreso y me saluda y me dice de que la conozco y la recuerdo y digo, ah, pues es verdad, de aquel año y tal, pero no va a haber ese vínculo, indudablemente, ¿no? Porque no ha habido esa cosa física y Mira, eso yo, por afecta ejemplo, mucho. una anécdota, ¿no? Yo doy clase en el máster de neuropsicología clínica de UNIR. Yo tuve la suerte de formar la asignatura, de participar en la memoria de la NECA un poco también, es decir, que lo fui ayudando a construir, ¿no? Sí, lo digo una suerte porque al final le das una forma orientada, ¿no? Sí, sí. A cómo crees tú que tienes que explicar ciertos contenidos, ¿no? Y en un viaje que fui a Panamá hace poco, una alumna que había estado en ese máster de Perú pegó el salto de Perú a Panamá para poder conocer a los docentes, a mí, a otros compañeros más que estaban allí, pero claro, el ponerle cara, el poder hablar con ella, que ella te cuente cómo ha ido creciendo después de haber hecho el máster, cómo ha montado neuropsicología y cosas que en Perú no había. Ostras, eso solo lo ves si está en persona. Sí, sí, Y sí. es una pena, pero al final has conseguido tu objetivo, porque lo consigues, pero el poder ver a la persona, ver la expresión que tiene, ver el agradecimiento en físico, siempre es un plus. Para mí siempre es un Sí. plus. Sí, sí. Y esto se está perdiendo también al hilo de lo que comentaba antes de la vida universitaria. Creo que se está perdiendo también el contacto con el profesorado. Yo, por ejemplo, ahora tengo 4 o 5 doctorandos. Mm. 5, de hecho. Doctorandos que con los que mantengo una relación relativamente cercana, pero por mail. O por videoconferencia. Alguna vez quedamos en persona. Hace poco, ayer, sin ir más lejos, estuve con uno toda la tarde. Fenomenal. Pero, pero yo recuerdo de cuando yo estaba haciendo la tesis, yo estaba todo el día en la facultad, siempre con mis directores, ayudándoles a cosas más allá de la tesis, colaborando con... ¿no? Es decir, había una cosa mucho más cercana al profesor. Me pasa también en grado, ¿eh? Me pasa en grado, tengo la sensación de que son el individualismo este al que hemos llevado la sociedad está afectando también a la relación profesor-alumno de una manera que a mí personalmente no me gusta. O sea, no es que me gustaría que mis alumnos de doctorado estuvieran alrededor mío como estaba yo entonces, ¿no? Porque a lo mejor, pues, hombre, es otra sociedad, es otra España, no nos gusta a lo mejor tanto eso. Pero sí que se ha perdido esa parte humana en el trato y eso es una Mm. cosa Yo ahí que Claro, muchos alumnos míos de posgrado, de grado no tanto, de grado están empezando al final y están conociendo la psicología y hay una diferencia, hay una brecha, ¿no? De edad. Pero de máster es verdad que muchos alumnos me suelen decir que soy relativamente cercano, soy muy cercano con ellos, pero yo creo que porque también considero que esos alumnos son futuros compañeros. Ya cuando estamos en un posgrado sabemos que ellos van a sí, sí, claro. ejercer, si no lo están haciendo ya. Entonces al final el intentar hacer un esfuerzo por tener puentes con ellos, por compartir cosas con ellos, por decirles, oye, aquí tienes mi correo, mi número para cualquier duda, oye, que quedamos un día y hablamos de un caso, oye, que eso humaniza un poco la situación. Si no, al final llega un punto en el cual tú llegas, sueltas la clase y te vas. Sí, Entonces, sí. pierdes un poco para mí por lo menos, el sentido de la transmisión que ya como Sí, persona sí. que lleva unos años tiene la responsabilidad de hacer. Yo creo una responsabilidad añadida al conocimiento que tenemos. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ya has comentado a NECA antes, a propósito de montar la asignatura en la UNIR. ¿Cuál es tu expectativa con respecto a acreditaciones futuras? Bueno, ¿Da vértigo? sí, lo que pasa que lo que te digo, si uno tiene un camino relativamente estructurado, dedicado a investigación, docencia, pues más o menos Puede. puede, sufriendo todo lo que hay que sufrir para organizar los papeles, que digo que sea fácil, tener las opciones. Pero una persona que ha estado como el guardiana apareciendo y desapareciendo, que ahora está en un departamento, ahora en otro, ahora publico cuando no estoy contratado, ahora Sí, todo lo que ha ido pasando hace que a mí sí, me sí. cueste un poco más el poder acceder a ciertas cosas. Y de Efectivamente, hecho, la experiencia clínica penaliza. sí, exactamente, exactamente. Ese es el problema. Que yo he llegado a publicar cosas en el momento en el que no estaba contratado con la universidad, mientras estaba en clínica, y no cuentan para ciertos aspectos, por ejemplo, a un sexenio, ¿no? De hecho, yo decía que si yo lograba sacar ese sexenio que he pedido, que está pedido, y espero que esto no lo vea nadie de la NECA, pero si yo lo logro sacar, es un triunfo del pueblo, como digo yo, es un triunfo del pueblo llano. Aquí no ha habido ningún tipo de beca, ningún tipo de apoyo, se ha investigado contracorriente y era una corriente muy fuerte, ¿vale? Por lo complicado que era sobrevivir
alternando trabajos. Entonces, para mí es como, sería una maravilla, espero que sí, parece que va en buen camino, pero claro, cuando yo tenga que pedir por segunda vez la acreditación de la NECA en cualquiera de las figuras, siempre va a haber un pero. Yo no tengo tanta investigación Claro, ni sí, tan sí. continuada, ni tengo tanta docencia ni tan continuada, y por supuesto cargos de responsabilidad tipo de administración, haber llevado algún tipo de proyecto, todo eso a mí no me ha llegado porque no he estado en el espacio adecuado Claro, para claro, hacerlo. porque has estado mucho más centrado a la carga clínica, que por otra Claro, parte es la que es, porque somos neuropsicólogos, estamos hablando ahora mucho de la academia, pero en realidad la neuropsicología se ejerce en las consultas, no en los despachos es casi, que ¿no? yo no puedo contar en clase, a mí me cuesta mucho no contar en clase cosas que no estén vinculadas a Sí, lo que veo sí, en consulta. Y eso es lo que hace que tenga este perfil, que a lo mejor no tiene alguien que no está en consulta. No digo que sea malo, digo que es diferente. total. Totalmente. Una asignatura de procesos básicos planteada por un neuropsicólogo clínico y una asignatura de procesos básicos planteada por un investigador básico es una asignatura completamente diferente, ¿verdad? No tiene nada que ver. Y dependerá de la motivación del alumno que sea mejor un tipo u otro. No hay que decir, Ah, no, claro, porque no, esta no, no es que matemática sea seguro que lo mejor. den mejor. No, no. Hay gente de doctorado que te va a pedir que seas muy pulcro con los modelos, muy pulcro con la terminología, de la manera que puedas operativizarlo todo. Perfecto, eso a lo mejor yo no llego tanto, porque tengo más esa vertiente un poquito más laxa a la hora de hacer las cosas, porque la clínica te permite abrirte a Sí, explorar. Explorar implica, en cierto modo, abrir un camino. No es lo mismo que evaluar con unas pruebas y demás a un nivel investigador. Entonces son formas distintas de expresar lo mismo, entiendo. sí, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, y otro aspecto que quería tratar es que en los últimos años te he visto siempre involucrado en el tema acreditación, eh, especialidad. Bueno, pues cuéntanos un poco el estado de la cuestión, porque yo creo que la gente que esté escuchando el vídeo le va a interesar mucho. Pues bueno, dicho de primera mano por alguien que está en las reuniones, no físicamente. Bueno, Bueno, de mi hecho, nos objetivo, representas. Yo no sé claro, en cuál de sí, las múltiples facetas en algún momento te he votado para que me sí, sí, sí. representes. En algún momento he No sé sido en cuál. tan kamikaze que me he metido en estos temas. Mi idea es salir de este vídeo sin haber ofendido a nadie, ¿vale? Por ahora lo he conseguido hablando de académicos, creo, hablando de académicos y neuropsicólogos clínicos como no perfiles enfrentados, pero claro, cuando entramos en el tema de regulación hay muchas sensibilidades y muchas preocupaciones legítimas de diferentes colectivos que hay dentro de la psicología. Es lógico que cuando se habla de legislar o regular algo, todo el mundo se plantea, oye, ¿cómo me va a afectar eso Mm, a mi grupo? ¿O cómo va a afectar a mi forma de trabajar? ¿O cómo va a afectar a la psicología en general? Entonces yo lo que veo es que hay una serie de reivindicaciones legítimas de muchos colectivos que tienen que ser encajables lo más posible dentro de un contexto en el cual el que pone las normas normalmente no suele ser psicólogo. Por tanto, sí. primero tenemos, creo que, tener en conjunto una visión global entre todas las facciones o todos los grupos que hay en psicología para saber que con quien nos enfrentamos realmente para obtener una regulación es con gente de fuera, Con el sistema, sí, sí. con el sistema e incluso en otras profesiones que todavía ponen en duda la legitimidad de la neuropsicología. Yo ya no entro a pelearme con psicólogos que consideren que la neuropsicología no existe. Me preocupa más que otros colectivos no entiendan lo que hacemos o no sepamos transmitirlo entre tanta pelea. Entonces, el estado actual en el que estamos es el momento, creo yo, importante para ir pinchando a las instituciones legales, ministerio y demás, de la necesidad que ya está cubriéndose como se puede, de la forma en la que se puede, de la sociedad, que es la de tener un tratamiento neuropsicológico universal y gratuito. Eso debería ser lo ideal, ¿vale? Porque al final esa es la idea. Entonces esto hay que implementarlo, esto requiere una serie de organizaciones y creo que requiere a todos los colectivos implicados en neuropsicología, me da igual de qué signos sean o cómo funcionen, integrados al unísono para construir algo que el ministerio pueda entender y que represente a todos. Ese es el punto en el que estamos, e intentar, quiero ya superar muchas rencillas que ha podido haber entre sanitarios, psicólogos clínicos, entre investigadores, entre clínicos puros, intentar construir algo juntos que sea lo que cuando el ministerio decida, que es al final el que tiene que decidir que arranca, pues coja como modelo para que la neuropsicología no se pervierta para encajar en el sistema, sino que el sistema sea el que se pliegue un poco a cómo tiene que ser nuestra profesión. Claro, pero es que me gusta mucho y apoyo totalmente esa idea de una intervención neuropsicológica pública y universal, pero
pero fíjate, creo que el modelo PIR, que lleva ya unos cuantos años, ¿no? Intentando despegar en esa intervención psicológica, no neuro, sino solo psicológica, ¿no? En esa intervención psicológica pública y universal, y creo que realmente no se puede considerar que la haya. Es decir, ahora mismo estoy hablando en psicología, no en neuropsicología, los tiempos de espera pues para salud mental son espectaculares. Es decir, yo no creo, igual que yo creo que piensa mucha gente, que ahora mismo la psicología clínica está ejerciendo una psicología de intervención, en el sentido en el que no obtienen la oportunidad de ver a un paciente, por ejemplo, todas las semanas, como tiene un psicólogo sanitario, ¿no? Que, bueno, pues cita a su paciente una vez a la semana. Indudablemente el psicólogo sanitario, siendo privado, pues depende de que el paciente pueda costeárselo, y por tanto es indeseable que no pueda haber ese tratamiento para quien no puede costeárselo. Por tanto, necesitamos ese acceso universal y público, ¿no? Y en ese sentido. Pero pero claro, si no lo han conseguido los psicólogos clínicos para la psicología, porque ahora mismo, no sé, ¿de qué se encargan los PIRES? Se encargan de ver trastorno mental grave, trastorno de la conducta alimentaria, cosas relativamente, vamos a decir, peligrosas para la salud, ¿no? Ideación suicida, Mm. eh, pero realmente las depresiones por trastornos adaptativos, las ansiedades, los estreses, incluso las fobias, te diría yo, y estas cosas que podrían considerarse menores, directamente el sistema las expulsa. Es decir, no quiere verlas, no tiene tiempo para verlas. Estamos hablando de citas de 6 meses en algunos casos para seguimiento de cosas que, bueno, pues que en el contexto sanitario se verían semanal. Entonces la pregunta que te hago es, ¿realmente crees posible un acceso a, o sea, que la neuropsicología en algún momento pueda estar inserta en el sistema público de salud, para que una persona que ha tenido un ictus, o que le han diagnosticado de Alzheimer, o un chaval que le han diagnosticado de TDA, pueda acceder a intervención neuropsicológica en el sistema público? Claro, ese es el tema. La cuestión es, tenemos unos máximos, sabemos lo que querríamos, lo que debería de ser, ahora hay que ver lo que puede ser, es el problema, ¿no? Entonces, el hecho de que exista al menos una especialidad en neuropsicología abre la puerta a que se vaya insertando poco a poco en el sistema público. El problema es, ¿se va a insertar con la calidad necesaria o vamos a reproducir errores que también hay en el entorno privado a veces cuando se masifica? Sí, sí. Por eso digo que a mí la clave de esto es, aun sabiendo que tenemos una especialidad en psicología clínica y una especie como de competencia con el grado sanitario, ¿no? Con el máster sanitario, lo que tenemos que tener en neuropsicología tiene que ser algo orientado y nuevo, que no reproduzca fallos o errores que ya sabemos ver. Precisamente todos los que están implicados en esto tienen que aportar su parte, porque hay errores que a lo mejor yo no soy capaz de detectar en el funcionamiento público, o errores que no se detectan en el funcionamiento privado desde la pública. Entonces la idea es que todos nos unamos un poco para ver cómo queremos construirlo y utilizarlo, entiendo, de una especialidad que tenga esa entrada en pública. El problema es, ¿podría eso cubrir toda la demanda? Sabemos que no. Sabemos que eso es muy difícil. De hecho, si se abriera una especialidad que empezaría con 5 o 10 plazas, con mucha suerte, no vas a cubrir toda la demanda. Es decir, hay que regularizarlo de forma que tengamos una alternancia entre esa especialidad, pero que no dejemos de lado a la cantidad de gente que está trabajando ahora mismo de manera privada, que es el mayor grueso realmente, que está muchas veces organizada vía colegio por acreditaciones, pero que a fin de cuentas supone la gran cantidad de talento neuropsicológico que hay. Es muchísima gente que está levantando esa vida, son muchos casos que no llegan a hospital. De hecho, hay muy poquita, no hay tanta neuropsicología como debería a nivel público, hay más bien poca. Todos lo sabemos todos. Entonces, a partir de ahí hay que saber conjugar esa especialidad por el reconocimiento que tiene, y luego saber cómo encajar todo lo que no pueda cubrir la parte pública también. Claro, pero por ejemplo, no recuerdo la cifra exacta de la primera promoción de Pires que hubo, que no sé si fueron 90 y tantos o eran ya ciento y pocos, pero alrededor de 100. Y han pasado, no sé cuánto, casi 20 años, no sé cuánto tiempo ha pasado ya, y en el último año que hubo 190 y algo, es decir, solamente han conseguido, vamos a decir así, multiplicar un 100% de las plazas que se convocan anuales. Eso quiere decir que en aproximadamente 20 años, no recuerdo el dato exacto, hemos pasado de 100 a 200. Pero
pero seguimos Una siendo tasa de el crecimiento país muy de lenta. Europa, ¿no? Con menos psicólogos en el sistema público, con menos psicólogos por habitante, ¿no? Y entonces, claro, en esa lucha que desde la neuropsicología tú la planteas muy clara, yo lo que veo es a ese grupo de profesionales clínicos, ¿no? De la psicología clínica, eh, que van a tener cierta reticencia probablemente a que prospere una neuropsicología cuando ellos mismos no han conseguido hacerla prosperar 20 años después. Es decir, ellos Ujú. siguen sin atender a los pacientes como tendrían que atenderlos. No se hace una psicología clínica de verdad en el sistema público. Casi acaban siendo en muchos casos gestores administrativos de Mm. firmas de informes y se hacen grupos y se hacen cosas que en el sistema sanitario, vamos a decir, como psicólogos sanitarios no se harían, ¿no? Eh, yo puedo estar con una sintomatología depresiva relativamente elevada y mi manera de Mm. acceder va a ser pasar primero el filtro de cabecera. Tengo que convencer al médico de cabecera que estoy fatal para que me mande al psiquiatra, y el psiquiatra le tengo que convencer de que estoy fatal de la muerte Sí. para que me mande al psicólogo, y el psicólogo me va a ver una vez cada 6 meses. En el caso más grave de ideación suicida, una vez al mes. ¿No? Esto es una reflexión, ¿no? Si vemos las ideaciones suicidas una vez al mes, le estamos dando 30 días al sujeto para decidir hacer eso que está pensando hacer, ¿no? Ujú. Esto no ocurriría nunca en el ámbito privado de la psicología sanitaria. Entonces, está tan mal representada la psicología en el Sistema Nacional de Salud que tengo la sensación, y esta es mi pregunta, que es un poco la lucha de la neuropsicología, es la lucha de David contra Goliat, ¿no? Es decir, es el monstruo del sistema. La neuropsicología es una canica, ¿no? En una Mm. amalgama gigante de cortapisas, ¿no? Y hay que Claro. felicitaros por la lucha, ¿eh? O sea, quiero decir, no, Sí, yo no, ahí estoy un poco no, como lo que pero, tú dices, ¿no? pero me resulta agotadora, ¿no? Y creo que como a mí, a muchos neuropsicólogos, y quiero que nos des un rayo de esperanza Mm. en todo este tema. No, básicamente es lo que estamos diciendo. El hecho de que supongamos, ¿no? Que consiguiéramos arrancar una especialidad, ¿no? De neuropsicología, de cualquier otra rama, me da Una, igual de la psicología, que eh, lo merezca. una especie de NIR, entiendo, ¿no? Sería Sí, a ver, aquí algo ya así, aprendemos ¿no? otro debate otra vez. Es que el debate ya no es solo si queremos o no una especialidad, sino cómo la queremos, que es otro debate. Yo tengo mi propia perspectiva, mi opinión, Hmm. ¿vale? Que no tiene que ser lo que se termine haciendo, ni mucho menos, y a lo mejor dista mucho. Yo, mi opinión es bastante clara. Tiene que ser algo separado, un NIR, yo llamaría NIR en un momento dado, en el cual la formación sea específica en neuropsicología. ¿Por qué? Joroba, pues porque tenemos un corpus teórico tan grande y es tan complejo trabajar con un paciente de índole neuropsicológica que no vale con una formación añadida a otra troncal, sino que tiene su propia base. Eso no quita que sea deseable saber de psicología clínica, claro que sí, pero lo ideal es tener una formación en neuropsicología clínica que realmente, ya digo, 4 años se me hacen hasta pocos. O sea, yo realmente he estado trabajando muchos años de neuropsicólogo y yo me he empezado a considerar competente pasados muchos más años que 4, Sí. ¿vale? De rotación. Bueno, no Y deja de ser una mucha, formación. O sea, el PIR o el NIR no deja de ser una formación. En realidad, luego hay que claro, ponerse a currar. por supuesto. Entonces, claro, realmente para mí personalmente sí tiene que haber esa formación muy orientada a lo que es psicología, 4 o 5 años incluso, ¿vale? Creo que dedicados a esa formación NIR, ¿vale? Pero claro, aquí el problema es el que yo en su momento también lo pensaba, ¿no? Si ya conseguimos una especialidad y tenemos un NIR y tenemos un número de plazas, ¿eso agota el conflicto privada-pública? Realmente no, porque tenemos el problema de que seguramente, por muy optimistas que seamos, no conseguiremos que se ejerza como se debe de ejercer de una forma correcta esa neuropsicología en el sistema público por cómo es el sistema. Es decir, Sí, los sí. neuropsicólogos somos caros. Yo siento decirlo así, pero la evaluación neuropsicológica es cara. Sí, Estar sí. con un paciente 4 o 5 sesiones es algo que a mucha gente de administración le parece como una pérdida de eficiencia, cuando el resultado que tú vas a obtener por esas 5 sesiones seguramente te permita trabajar muchísimo mejor con esa persona.
y conseguir resultados muchísimo mejores, donde una reacción de media hora de valoración, como en algunos centros he podido vivir, pues, joroba, eso no te permite saber qué hacer. Eso te permite decir, he visto al neuropsicólogo, pero casi él no me ha visto a mí, ¿sabes? Entonces, un poco lo que me preocupa a mí, ¿no? Que Sí. Cuando se intente plantear una especialidad, no reconozca, no permita hacer lo que tiene que hacer la neuropsicología. Eso, como digo yo, no agota ni mucho menos la necesidad de la compatibilidad con un entorno privado que también tiene que saber autorregularse. Y aquí tendríamos un debate, y este lo digo yo, igual me pueden tirar piedras si alguien quiere, pero para mí personalmente la neuropsicología tendría que tener en todo caso no el máster general sanitario, sino mejor un máster específico, una neuropsicología general sanitaria un poquito mejor organizada, no sé si no tan habilitante a lo mejor, cambiar un poco el modelo porque hay cosas que no nos son tan necesarias cuando te vas alejando de la neuropsicología para tu formación. Eso era... Cuando has comentado que no podía ser una sobreespecialización más allá del PIR, porque en realidad el conocimiento de la psicología clínica, psicología sanitaria, de esa psicología de los trastornos mentales, vamos a decir, no es no es un conocimiento que, por ejemplo, yo como neuropsicólogo haya realmente puesto en práctica nunca. O sea, yo soy neuropsicólogo, tengo muchísima experiencia clínica y jamás he usado una desensibilización sistemática. Yo tengo el conocimiento básico de lo que es hacer eso, y si tuviera que hacerlo ahora lo haría por primera vez en mi vida. Por tanto, no creo que tenga que estar entrenado un neuropsicólogo en desensibilización sistemática, en cualquier otra técnica, en terapia de aceptación y compromiso o en cualquier otra herramienta de la psicología clínica, ¿no? Yo no creo que ser neuropsicólogo sea ser psicólogo clínico y además neuropsicólogo, ¿no? Claro, yo creo que es una cosa completamente diferente. Claro, esa es mi opinión. Yo sé que hay gente a la que le puede chocar. Para mí, y sin que llegas a sonar como una falta de respeto, pero creo que hay mucha gente que opina que es algo totalmente igual o que es añadirle algo más, creo que no conoce a fondo la neuropsicología. Yo que la conozco a fondo, claro, y que la adoro como profesión, no me parece que sea algo reducible o a lo que haya que añadir una capacitación posterior. Yo creo que es algo en sí mismo, incluso está así reconocido en la APA, ¿no? En la Asociación Americana, como una división propia, ¿no? Entidad propia. Incluso que se creó, si no me equivoco, 2 años antes que la propia psicología clínica, si no me equivoco. Pero la clave de esto es que tenemos una entidad propia, un estatus propio y legítimo, y por lo tanto tenemos una formación legítima y propia. ¿Eso qué es lo que abre? Eso no desmerece a la psicología clínica, al revés, la pone en valor, porque hace falta generalmente compatibilizar el trabajo como neuropsicólogo con un psicólogo clínico. Sí, porque un paciente podría necesitar perfectamente de las dos asistencias simultáneamente o correlativamente, o que el paciente reciba neuropsicología y el familiar reciba psicología. Es decir, eso no quita valor, lo que estás diciendo, por supuesto, a la psicología clínica, pero es verdad que no es incompatible. No es decir, tú puedes ser psicólogo clínico y luego formarte y especializarte en neuropsicología una cantidad de tiempo, una formación larga, y al final puedes llegar a tener un perfil visto. Pero ¿te hace falta la formación larga en neuropsicología igualmente? Muy larga. Muchísimo más larga que un posgrado. Hay algunos centros multidisciplinares de neuropsicología que han tenido la gran idea, y es una cosa loable y por eso creo que hay que comentarla, de incluir un psicólogo en el servicio. Es decir, el hecho de que haya 6, 7 neuropsicólogos trabajando con los pacientes no quiere decir que no haga falta un psicólogo. Un psicólogo que se encargue de lo que se encarga la psicología. Y de hecho esta creo que es una gran carencia de la mayoría de los centros multidisciplinares de daño cerebral y de demencias, y por supuesto también en infantil, y es que se considera que como ya hay neuropsicólogos en el equipo, la psicología queda cubierta. Y creo que es un error. Creo que hay que meter un psicólogo clínico sanitario. Claro, es que hay que ver. Tengo un psicólogo y ya tengo un neuropsicólogo. No. Son perfiles distintos y compatibles y necesarios y deseables que compartan espacio. Porque yo no me siento capacitado a hacer pues lo que comentaba antes, por ejemplo, una terapia de aceptación y compromiso a un familiar que lo necesite por estar mostrando una sintomatología, ¿no? Ansioso-depresiva muy alta por el trastorno adaptativo del accidente de tráfico que ha tenido su hijo o su marido, ¿no? Yo no creo que, por muy psicólogo que soy, que lo soy, igual que tú, ¿no? Licenciado en psicología, yo no me siento capacitado para hacer ese tratamiento psicológico. Sin embargo, con el que ha tenido el accidente, sí.
con ese podemos trabajar aspectos que tenga dañados, pero no soy capaz de tratar al familiar o al propio paciente acerca de su sintomatología ansioso-depresiva, porque esto entiendo que es una profesión diferente, ¿no? Te pongo un ejemplo, que a mí fue un ejemplo que me vale para esclarecer esto. A mí me llama un paciente con una epilepsia, ¿vale? Diagnosticada de hace no mucho, y me llama porque le han dicho que tiene que ir al neuropsicólogo. Y le pregunto, bueno, ¿usted qué déficit cognitivos considera que tiene? ¿Hay algún problema de atención? Y me dice, no, yo todo estoy bien. Yo lo que tengo es un pánico enorme a coger el coche. Tengo mucho miedo, tengo una fobia ahora a coger el coche. Digo, pues mira, disculpa, pero creo que el tema fobia, tema pánico, te lo va a llevar mejor un psicólogo clínico con las herramientas adecuadas. Que no, que yo puedo saber además de epilepsia, pero es que no tienes un problema cognitivo como tal. Las herramientas que tengo yo no te van a servir para esto. Entonces, derivado a psicólogo clínico, lo va a hacer mejor que yo. Pero ¿cuántas veces hay situaciones en las que un psicólogo clínico trabaja algo que tiene que ver con neuropsicología y tampoco tiene las herramientas? Y se choca. Su modelo, su forma de entender la psicología, choca contra algo que no acaba de entender. Sí. Y es derivado al neuropsicólogo que comprende bien ese déficit cognitivo que manejamos nosotros. Es decir, esto es compatible y deseable que sea compatible. Claro, porque al final la ratio, no conozco el dato exacto, pero el porcentaje de PIRES en el sistema público con máster en neuropsicología, claro, es muy limitado. Por tanto, al final, realmente ese trabajo no lo está haciendo nadie. Claro, no habrá tantos. Tenemos que tener en cuenta que si hay un porcentaje pequeño de psicólogos clínicos para lo que necesita la población, dentro de ese porcentaje hay otro porcentaje aún más pequeño de los que están, que pueden estar legítimamente especializados en neuropsicología. Y ahí digo, hay gente que lleva muchos años trabajando desde el inicio de PIR y se puede considerar neuropsicólogo porque lleva muchos años, pero no es tantos. Yo conozco muchas, algunas de ellas compañeras mías de máster, por lo tanto me consta que tienen el máster porque lo estudiaron conmigo, o sea, fíjate si las conozco, ¿no? Y que son psicólogas clínicas y al final, pues claro, es que no hay PIRES en neurología. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, son neuropsicólogas, pero en realidad están trabajando en una unidad de trastorno de la conducta alimentaria, la otra está en una unidad de no sé qué. No están ejerciendo realmente una neuropsicología. Necesito que la formación sea específica y que luego el trabajo sea específico en ese campo. Sí. Claro, porque al final es lo que hablamos. Necesitas también que tengas un recorrido, que veas pacientes de ese tipo, que estés inserto donde tienes que estar para hacer neuropsicología. Bueno, la psiconcología creo que está en una lucha muy parecida con esto, ¿no? La psiconcología, porque al final, claro, es que no hay PIRES en oncología. Entonces, claro, es que hace falta que ahí haya persona que sepa manejar. La cuestión es que nos estamos peleando al final todos contra el sistema y el problema es que a veces en vez de ir a por el sistema nos giramos a tirarnos piedras unos a otros. Ese es el problema. Yo creo que eso me encanta. Claro. Es decir, en realidad lo que está haciendo el sistema, claro que no es un homúnculo, ¿no? Pero si fuera algún tipo de homúnculo, el sistema estaría comiendo pipas, viendo cómo entre nosotros nos despedazamos, ¿no? Y estaría disfrutando. Las limitaciones que se tienen cada uno. Tenemos limitaciones desde nuestra perspectiva, lo que podemos o no competencialmente hacer, lo que podemos o no llegar a hacer con lo que tenemos de sistema y donde estemos, y a partir de ahí intentar buscar soluciones conjuntas, porque realmente el problema es conseguir que la atención que nosotros podemos dar llegue en condiciones a la persona que la necesita. Y eso a día de hoy cuesta muchísimo. Por cierto, antes has comentado una cosa que voy a hacer un pequeño paréntesis, porque me ha sorprendido que hablaras de 4 o 5 sesiones para hacer la evaluación, y esto es una cosa que siempre cuento a modo de ejemplo, que la voy a contar porque creo que tiene que ver con la densidad de población de las ciudades, que de alguna manera como que modula el pensamiento de los neuropsicólogos de cada ciudad, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años con Juan Álvarez Carriles, le conoces, Oviedo, me estaba contando de un paciente, estamos hablando y me dice, bueno, es que es una epilepsia resistente, no sé cuánto, frontal, y entonces el paciente tiene una rotación muy curiosa de letras en espejo. Y claro, yo me quedo así y le digo, ¿y cómo te has dado cuenta que rota letras en espejo? Además me dijo en qué circunstancias concretas rotaba las letras, ¿no? Y digo, ¿y cómo te has enterado de eso? Porque claro, estábamos hablando los dos de una evaluación neuropsicológica en el ámbito hospitalario, ¿no? Puramente. Y digo, ¿y cómo te has dado cuenta de eso? Y me dice, porque en la 4ª sesión le pasamos no sé qué prueba. Y me quedo así y digo, ¿cómo que 4ª sesión?
Dice, sí, hacemos 4 sesiones de no sé cuánto. Y digo, perdona. Claro, en Madrid eso me explota la cabeza. Es decir, en Claro. Madrid no se puede concebir una cuarta sesión. Aquí somos Ujú. muchos millones de almas como para poder concebir una cuarta sesión. Yo he trabajado, pues no sé, los últimos 20 años en el ámbito hospitalario haciendo evaluación neuropsicológica de diagnóstico y yo hago las evaluaciones en 1 hora. Yo no puedo ni 2, o sea, yo tengo 1 hora para evaluar. Y en esa hora hay que optimizar, no te puedes imaginar de qué manera, sacrificando, por ejemplo, se me ocurre en el contexto, por ejemplo, que tú conoces bien de la enfermedad de Alzheimer, si el paciente rota o no rota letras. Porque más allá de que esa información pueda ser útil para la intervención, a mí no me aporta para el diagnóstico. Por tanto, Sí, tengo que sacrificar todo lo que, aun siendo interesante desde el punto de vista del conocimiento del caso, no me esté aportando para el diagnóstico diferencial. Mi labor sin es, equilibrio. claro, mi labor es hacer un diagnóstico sindrómico exquisito. Y dentro de ese diagnóstico sindrómico exquisito tengo que hacer una sugerencia de diferencial. Claro, a mí evaluar el cálculo en un paciente con Parkinson pues me resulta irrelevante desde el punto de vista. Sin embargo, probablemente en Oviedo o en Sevilla sea algo que se pueda contemplar, porque Vale, la te cuento, te densidad digo de mi población opinión. no es la misma. Es decir, ahora mismo Claro, tú piensas en un hospital público o privado, me da igual, aquí en Madrid, a un paciente, ahora mismo convertimos todas las citas de evaluación neuropsicológica en 4 sesiones y se nos va la lista de espera al 2038. Es una locura. No podemos hacer sí, eso. sí, sí. No podemos Claro, pero hacer eso. aquí entra en juego algunas cositas. Yo he hecho 4 o 5 sesiones, por ejemplo, porque depende del caso. Como tú bien Claro, has sí, sí, dicho. por supuesto. Si tienes la pericia, si tienes el conocimiento del tipo de trastorno que tienes delante, si sabes funcionar bien, tú puedes saltarte mucho de los pasos para hacerlo en un tiempo de 1 hora y da, ¿vale? Hay otros casos que necesitas más tiempo dependiendo de lo que tengas delante. Yo sé que tienes que hacer paradas porque tenemos una persona con una Sí, ansiedad sí. muy baja y después 2 o 3 sesiones, como tú bien sabes. Entonces, a mí la clave no es decir que todo el mundo tenga que hacer 5 sesiones, sino de quien las necesite, las pueda tener. Se puedan Esa es la plantear. clave. Sí, sí, eso sería Y hay, ideal, claro. hay casos que con 2 sesiones lo tengo más que orientado. Y hay otros que son muy difíciles que digo, no, necesito varias sesiones porque esto no es fácil meterle mano. Sí, sí. Y hay signos que aparecen y emergen que tú los puedes coger, como dice Álvaro Carriles, y contemplarlos, pero a veces no te llevan hacia el diagnóstico. Y otras son la clave del diagnóstico. Depende del caso, Sí, sí, sí. el tiempo va a variar. A mí me dicen siempre, ¿cuánto es lo normal para hacer una evaluación? Es que depende del tipo de paciente y del caso y de todo. Ah, también te digo que siendo el máximo, en el caso, bajo mi punto de vista, también es el mínimo. O sea, creo que en menos de 1 hora yo no podría, no aceptaría una evaluación Claro. menor a 1 hora, porque realmente ahí ya sí que, siendo yo muy consciente de cómo optimizo y de cómo sacrifico sobre todo, cosas que no evalúo por falta de tiempo, no podría sacrificar, o sea, ya de lo que queda en una Claro. hora no puedo sacrificar más. Y ya Por eso te decía, 1 hora de atención profesional en el sistema público de salud es, o sea, quiero decir, ¿qué médico, qué enfermero, qué fisioterapeuta, qué logopeda ve al paciente 1 hora en el sistema público? No claro, existen las consultas de 1 hora. Explota el sistema de citación. Entonces, claro, ese es el problema. reivindicar eso es muy complejo. Claro, lo que me pasa a mí un poco, ¿verdad? Yo tengo eso, la vista de saber, pues yo en el programa de neuropsicología clínica, que al final tenía esa vertiente pública, de cierto modo, la lista de espera era enorme. Si tú hacías el trabajo de sesiones que hacía falta hacer, sabías que ibas a acumular lista de espera. En ese equilibrio hay que moverse muchas veces. Lo que ya no puedes es transgredir lo que es una práctica correcta, una buena praxis, para que entren más. Yo digo, te lo he dicho, hay 1 hora límite para valorar. Bueno, yo es que conozco situaciones en las que se ha pedido valoraciones en media hora. Y tú dices, eso es imposible. No, da tiempo. Mira cómo da tiempo. ¿Da tiempo a qué? O sea, es decir, ¿qué quieres conseguir? ¿Pasar el trámite y poner que está valorado con un sellito? Pues no te hace falta ni media hora. Con que lo pongas el sello ya está. Claro. La cuestión es, ¿qué quieres obtener con la valoración? Hay veces que ciertos tipos de funcionamientos te obligan a tener que hacer malas praxis. Y eso sí que tampoco me parece. Entonces, yo defiendo la opción de que tengamos la autonomía para poder decidir cuánto necesita cada paciente y podérselo otorgar. Pero no decir, no, bueno, voy a echarle 10 horas. Bueno, si le echas 10 horas, le pasas todas las pruebas que quieras. No, no es eso. Es Pero lo fíjate, que necesite.
te vuelvo a decir lo mismo que antes. Creo que eso los psicólogos clínicos, los facultativos especialistas de área, ya no digo los pires, digo los psicólogos que son facultativos especialistas de área, no lo han conseguido. Porque no ven a los pacientes el tiempo que requieren. Y llevan 20 años de ventaja con respecto a la neuropsicología. Claro. Esa es la pelea que tengo yo, también conmigo mismo, de cara a lo que se pueda conseguir o no. Si no conseguimos eso de la forma que sea, no estamos consiguiendo realmente lo que necesitamos. Esa es mi opinión. Yo sé que la pelea es enorme, sé que los psicólogos clínicos llevan abriendo el camino muchísimos años y pegándose con el sistema para lograr algo que está costando conseguir, pero yo sigo, cuando hago una negociación, como digo siempre, pongo lo máximo. Ya después tendremos que pelearnos por ver qué es lo que nos quitan, qué es lo que nos dan, sí. Pero siempre pon lo máximo al negociar, porque si pones ya directamente lo mínimo, claro, sí, está claro. Que vas a empezar con menos. Hay que ir a por todas. Ahí tenemos la figura, por ejemplo, de Antonio Cano, ¿no? Que yo creo que a lo mejor incluso te dio clase en algún momento. Me dio clase en primero, y de hecho me lo encontré hace unos años y se lo dije, digo, usted me dio clase. Usted no se acordaba de mí, evidentemente. Disfruté mucho en primero con sus clases, sí. Sí, pues ¿verdad? Ha reivindicado la figura del psicólogo a nivel de ambulatorio, ¿no? Debería de haber psicología en cabecera, ¿no? En atención primaria, ¿no? Y él ha demostrado... Ya entramos en el debate. Ya ha demostrado con la atención primaria. Claro, ya ha demostrado con números que es más barato que lo que se hace ahora. Es decir, desde el punto de vista... vamos a decir, para ese gran homúnculo que estamos llamando el sistema, es más barato y es más viable y más sostenible, y todo son ventajas, en tanto que se reduce el gasto farmacéutico de ansiolíticos, antidepresivos, si hubiera posibilidad de que cabecera, atención primaria, derivara directamente a una psicología de atención primaria. Y ya puestos a ensoñar, imagínate lo que sería que desde cabecera se pudiera derivar a una neuropsicología de cabecera, ¿no? Esto, a mí personalmente, tal y como está el Sistema Nacional de Salud, pues me parece un poco ciencia ficción, pero creo que no hay que dejar de ensoñarlo, ¿no? Hombre, hay que ver eso, ver dos puntos en los que se puede colocar y se debe colocar neuropsicología, porque ya he visto, el debate ahora mismo en atención primaria está servido sobre si deben de ser sanitarios, si deben de ser psicólogos de psicología clínica o PIRE. Es un debate enorme y a veces cruento, el cual yo no me quiero tampoco meter mucho porque no controlo tanto las bondades y desventajas que puede tener hacerlo de una forma u otra, ¿vale? Pero igual que hablamos de que un médico de cabecera pudiera derivar a un neuropsicólogo directamente, cerquita, rápido, también tener neuropsicólogo en la escuela o cerca de la escuela para cuando hay un trastorno de desarrollo, también nuestra figura es tan polivalente, le hace falta a tanta gente que es necesaria que esté representada en condiciones, y al final, ahora mismo lo que tenemos, y lo sabemos todos, es que recurrir generalmente a la privada. Entonces, ese puede ser muchas veces un marco también de referencia sobre cómo se deben de hacer las cosas, porque hay centros privados que hacen cosas muy buenas y otros que no tanto, como todo. No conozco ninguna profesión que todos lo hagan bien, ¿vale? Entonces aquí el intento que se ha hecho de autorregularnos con una acreditación puede ser más o menos criticable, más o menos perfecta. A mí por lo menos me permite saber quién tiene un mínimo de formación reconocida por una entidad, que sea el colegio, que a unos le puede gustar más o menos, le puede parecer que ha sido un coladero más o menos. Es inherente al ser humano que se acabe colando a gente que no debe en ciertos sitios. La cuestión es si nos vale a nosotros para reconocernos como profesionales especialistas en neuropsicología. Bueno, no sé hasta qué punto es un coladero, porque hay que demostrar los años de formación o los años de experiencia profesional. Claro. Es como la NECA. Te puede gustar más o menos la acreditación de la NECA, pero cuando tú llegas a ese mínimo que te están pidiendo, te la dan. O sea, nadie te va a impedir entrar. Con la acreditación de neuropsicología clínica creo que pasa un poco lo mismo. Es decir, tú demuestras tu máster, demuestras X horas de formación y de experiencia profesional y a ti te dan el papel. Otra cosa es que eso lo consideremos un coladero porque no nos gusta que haya gente que nos gustaría que no estuviera. Eso es lo que eso es otra cosa. Para mí personalmente el proceso de acreditación es un proceso muy limpio. Quiero decir, tú tienes que tener tus 4.000 horas, todo lo que era la parte de, digamos, la transitoria, en la que nos hemos acreditado todos los que llevamos un montón de años, era muy limpia. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, como siempre, se puede poner la suspicacia de no, es que se ha acreditado a tal persona que estaba más investigando que tal. Muy bien, si alguien quiere entrar en esas suspicacias, adelante, porque hay debate sobre quién
Hay debates incluso repartiendo quiénes son los neuropsicólogos. Es decir, cuando está en investigación no lo puede ser. Cuando está aquí, bueno, pues como no quiero entrar en ese debate tampoco, lo digo, mucha gente se convierte en un coladero cuando hay gente que investiga y la ha solicitado. Bueno, pues depende de cómo investigue y hay que investigue. Por lo tanto, siempre hay claros y oscuros en todo proceso de... Pero yo creo que la investigación no te facilita la acreditación, o sea, no te cuenta la investigación. Otra cosa es que alguien, por ejemplo, como yo, que tiene mucha investigación, además tiene mucha clínica, entonces, pues esa persona, pero accede por la clínica, la investigación no puntúa nada. Siempre, ¿no? Se pone sobre la mesa, hay gente que solo está investigando, gente, como ya te digo, pero eso siempre son cosas que oyes de aquí, de aquí, de allá, de aquí, de allá, sí, y tú dices, sí. Yo no voy a entrar en los fallos que pueda tener. Lógicamente todo puede ser mejorable, pero que es una herramienta para saber y reconocer profesionales que hacen neuropsicología clínica con formación adecuada, sí. Y que está suponiendo un hito también, aunque no lo quieran admitir muchas veces, el que se esté poniendo en contacto de manera reglada, más o menos, a gente que ya sabemos, con gente que está empezando para que podamos formarlos a través de los programas de tutorización y demás, también es una cosa muy importante. Yo antes empecé la entrevista diciendo que me tuve que pelear yo solo para aprender todo lo que iba aprendiendo en mis primeros años. No había nadie de referencia, muy poquita gente. Ahora yo tengo conmigo 3 o 4 compañeras tutorizadas a las cuales voy supervisando sus casos, las voy orientando. Ellas ya tienen una red un poco cuando tienen alguna duda de a quién preguntar, cómo dirigirlo. Eso es una ayuda, eso nos permite generar personas más formadas que ayuden mejor. Claro, entonces, como no nos han puesto, no tenemos una especialidad con una rotación, pues la hemos creado nosotros. Al final estamos haciendo... Me ha gustado mucho ese comentario sobre los que piensan. Es que me ha recordado un poco, es un poco rollo Harry Potter, ¿no? Lo de los sangre sucia y los que son los neuropsicólogos puros de corazón, que son los que no hacen investigación. Claro, yo eso lo siento, pero no lo puedo sostener. Y los que hacemos investigación somos unos sangre sucia, ¿no? Bueno, yo me pasé muchísimo tiempo al principio, que yo venía de doctorado, recibiendo comentarios de muchos compañeros de, bueno, es que tú eres investigador. Que como eres investigador no entiendes. Yo decía, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que soy tonto o algo? Cuando yo investigo, juego tonto. Se me cierra la compuerta de la neuropsicología. Entonces, ese tipo de separaciones, a veces, en mi caso, ahí no está muy difuminada. Yo soy investigador, doctor y soy clínico. Soy, no sé, supongamos una mezcla entre Magel y, ¿sabes? y Mago, ¿no? Pero claro, no es incompatible. La cuestión es que también hay que saber respetar que hay otros entornos donde se puede hacer neuropsicología de formas distintas. Ahora bien, si la acreditación es de neuropsicología clínica, como neuropsicólogo clínico, tiene que ser personas que hayan visto pacientes y trabajado con ellos. Ya está, yo creo que nadie se cuela en ese sentido. Es decir, al final eso se cuentan las horas y si da la cifra se consigue el papel. En mi opinión, si no se da. Como yo conozco el proceso, sé que nadie se cuela. ¿Vale? Porque sé, pues claro, también ahora tengo muchos compañeros que me preguntan, oye, mira, me ha pasado esto, me sale tal, tengo tal, ¿cuántos años tengo? Hay cosas que no van a contar aunque puedan tener relación con neuropsicología, porque no son clínicas aplicadas. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que lo que estamos buscando con esto es reconocer personas que puedan ejercer la neuropsicología clínica aplicada. Eso es lo que hace la acreditación. A partir de ahí, suspicacias, siempre va a haber quejas, pero cuando... Y esto puede ser un poco chocante, pero cuando no lo regulo yo, quiero que se regule como yo lo haría. Bueno, pues lo ha regulado el colegio de una manera, con unas sociedades, y puede ser útil, que es lo que importa. ¿Es útil o no es útil? No es una cuestión de si me gusta más o si lo he decidido yo a mi manera, sino también, ¿nos puede valer como herramienta? También te diría, aterrizándolo a la realidad, te diría que ahora mismo una persona que ha estudiado su máster en general sanitaria y ha hecho su máster en neuropsicología no puede acreditarse directamente porque tiene que cumplir esas horas de experiencia. Por tanto, en realidad tenemos a una persona que ya está trabajando como neuropsicóloga antes de tener la acreditación, ¿no? Claro. De hecho, esta es una de las preguntas clásicas de alumno de máster, ¿no? Es decir, oye, ¿y para conseguir la acreditación? Digo, bueno, pues para conseguir la acreditación tú ponte a trabajar. Y luego cuando lleves unos cuantos años trabajando la pides. Y entonces hay algunos que dicen, pero ¿cómo me van a contratar si no tengo la acreditación? Digo, es que no es necesario. Porque si fuera necesario se hubiera generado un bucle ahí, un circuito cerrado en el que claro, nadie lo conseguiría, ¿no? Entonces en realidad me consta que hay muchos, aquí por ejemplo en Madrid, conozco neuropsicólogos de primera que no han solicitado la acreditación sencillamente porque no les apetece rellenar los papeles. Por tanto, en realidad, desde por ejemplo la Asociación Madrileña se ha hecho un movimiento muy intenso de concienciación de la importancia de aumentar la N
de cara al ministerio, ¿no? Claro. Yo creo que esa es una de las... Es un sello de para calidad, tener es cuerpo, una ¿no? autorregulación, pero lógicamente no está reconocida por el ministerio. Pero el objetivo realmente de esto es mostrar que existe un colectivo que cumple unos estándares que tiene que certificar a alguien. Aunque, como digo, insisto, no te va a limitar que te contraten y te va a decir tienes que estar acreditado. Pero todos sabemos que quien lo está ya ha demostrado los estándares. Claro, no sé si lo vamos a ver tú y yo, pero hay un problema, creo que es nuclear, que afecta a todo de manera sistémica, y es que al final cuando un centro X contrata a una persona con su general sanitario y su máster en neuropsicología, el epígrafe del impuesto de actividades económicas en el que le va a meter es en el de psicología. O sea, le va a meter como psicólogo. No existe la profesión de neuropsicología. Porque en realidad, claro, cuesta trabajo, porque los médicos son médicos, no son cardiólogos o no sé qué en el epígrafe del IAE. Creo que ahí nosotros tenemos un problema interno dentro de la psicología, y es que existen demasiadas psicologías. Si solamente existiera una psicología y fuera una psicología científica, no habría tanto problema en diferenciarnos entre nosotros, si todos fuéramos científicos. Pero claro, como hay unas psicologías un poco más cercanas al tarot que a otras cosas, ¿verdad? claro, Cuestionables, entonces... muy cuestionables. Ya lo que decía el lema, ¿no? De la psicología está en todo, por eso somos tantos tipos de psicólogos, pero claro, no todo es psicología. Hay mucha gente que, bueno, solo tienes que ver la televisión y demás, ¿no? No existen los médicos, por ejemplo, a lo mejor sí que existe un cierto clasismo entre diferentes especialidades, pues yo que sé, por razones históricas o por lo que sea, pero a efectos, o sea, tú no vas a un cardiólogo y le preguntas si eres cardiólogo conductual o cardiólogo sistémico o cardiólogo humanista, ¿no? Tú eres cardiólogo y se da por hecho que eres cardiólogo. Sin embargo, en el mundo de la psicología sí que tenemos esa tendencia a ponernos apellidos para diferenciarnos, y esa diferenciación histórica está pasando factura todavía a día de hoy, ¿no? Yo creo que... Es posible que sea ese problema también, y de hecho ya sabes, hay dentro de la psicología corrientes que consideran que solo su rama o solo su corriente es la única científica y lo demás todo es totalmente opcional o no científico. En ese sentido, claro, la corriente más pura cognitivo-conductual de la psicología es, yo creo, en la que se inserta la neuropsicología, es decir, como superespecialidad dentro de eso, ¿no? En realidad, yo creo que la neuropsicología, no se puede concebir una neuropsicología no científica. Sin embargo, sí se consideran psicologías no científicas, ¿no? Es decir, la neuropsicología, por definición, tiene que serlo, ¿no? Salvo que debería algún gurú... y cosas. ¿Sabes que haya gente que le gusta poner apellidos a la neuropsicología? Neuropsicología no sé qué. Y entonces algún día aparecerá una neuropsicología transpersonal, neuropsicología humanista. Imagínate qué locura empezar a tener que diferenciar también entre tipos de neuropsicología, ¿no? Eso sería. Eso es lo bueno que tenemos, ¿no? Que la neuropsicología siempre es científica. Sí, debería. Lo que pasa es que también te encuentras a veces con algunos métodos que se disfrazan de neuropsicología y te dicen, oye, que somos neuropsicólogos y lo que hacemos es equilibrarte los hemisferios con unas gafas. Y tú dices, ¿cómo? ¿Sabes? Y existe. Tienes que irte hay un vídeo en el canal mío de videocortos en el que me preguntan por el MDR y hago una respuesta absolutamente correcta en términos no políticamente correcta, doy la respuesta, vamos a decir, más elegante que se puede, y aún así en la cadena de comentarios te invito a que entres a verla, y hay gente que dice que, pues por ejemplo, para opinar me tengo que poner camisa, que si no soy un ignorante indocumentado y no sé qué. O sea, quiero decir que la gente no entiende que lo que llamamos basado en la evidencia requiere también el esfuerzo de investigadores para demostrar que esa intervención tiene efecto más allá del efecto placebo, es decir, que mejora por encima de los que mejoran los que no reciben nada, ¿no? Y que si ya solo por acudir a consulta no es lo que te cura, sino la terapia en sí, ¿sabes? Esa es la idea. Se acaba de demostrar que no solo el hecho de acudir a consulta, sino que lo que tú estás haciendo mejora, porque hay gente incluso que
con un inicio a veces, con un mínimo contacto ya parece que ha mejorado. No. Tenemos cosas científicas que demuestren, oye, que lo que hacemos tiene resultados. Hay mucha gente que lo esquiva, no le interesa tener, o que sé que ya está demostrado este tratamiento y por lo tanto no hace falta investigar más. Eso los he escuchado, ¿sabes? Hay corrientes que se disfrazan en euro también. Pero bueno, en fin. Eso es como el terraplanismo que está surgiendo de nuevo ahora, ¿no? Ese terraplanismo medieval que se resuelve habitualmente como todo, ¿no? Como los nacionalismos que se solucionan viajando, ¿no? Y estudiando y aprendiendo, ¿no? Y yo creo que ahí, por suerte en la neuropsicología no existe una formación no científica en neuropsicología. Pero luego si eres neuropsicólogo y te gusta picotear de aquí a allá, pues corres el riesgo de acabar poniéndote un tocado de plumas de los nativos norteamericanos y haciendo unos cánticos a Manitou. Y haciendo cosas que son impropias. Es decir, que al final eso, igual te decía antes, es inherente al final. Cuando hay cosas que van a pasar, lo intentes evitar o no. Siempre habrá intentos de malversación, siempre habrá tráfico de influencia, siempre habrá interesados, gente con mala praxis. La cuestión es intentar minimizar y no ser potenciadores de eso. Que lo que creemos, lo que construyamos como disciplina teórica o práctica, no facilite lo que sabemos que puede surgir alrededor de ella. Pues me parece fenomenal y es muy de agradecer a todas las personas. Me acuerdo de Fabiola, me acuerdo, en general aquí en Madrid, de Olga García, de Lucía Zumárraga, ¿no? De la gente, Fabiola García, de la gente que por aquí y allá, creo que Iván también está un poco representando, ¿no? Al asunto, pues de todas las personas como tú que están haciendo eso, ¿no? Luchar por eso, por una neuropsicología más potente, y es muy de agradecer. Creo que yo creo que hemos pasado la hora ya, ¿puede ser? Hora y 20, hora y 10 llevaremos más o menos. Hora y 10, pues yo creo que vamos a despedirnos. Una última cosa que quieras decir. Cuéntanos, aprovecha este altavoz que te ofrece Logicortex para decir lo que te dé la gana. No, bueno, simplemente, a ver, si tengo que decir algo ahora, que realmente a mí me preocupa, es la sensación de vacío que tiene la gente de que estudia neuropsicología y no saber cuál es el camino correcto. ¿Qué tengo que hacer para hacer lo que estás haciendo tú? ¿Vale? Y yo lo único que puedo apelar es un poco al tesón, a saber buscar compañeros con los que formarte, a tener varios mentores, varias personas de referencia con las que ir dando cada pasito hasta que uno se vea capacitado para dar pasos solo. Pero que no intente dar los pasos de cabeza él solo, sino que aproveche que ya somos muchos y muchos neuropsicólogos. Ahora, en mi época éramos menos, que estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros. Y creo que te hago unas palabras de aliento porque aquellos que piensen esto es imposible, créanme, al final se puede conseguir. Para esto ya más regulado, ¿vale? Pero la sociedad nos necesita y necesita que hagamos ese esfuerzo también nosotros para irnos construyendo como profesionales. Sí, completamente de acuerdo. Durante muchos años la tasa de egresados que acaban, ¿no? La inserción laboral en los egresados de máster en neuropsicología era la más alta de la psicología y creo que sigue siéndola probablemente a día de hoy, aunque haya bajado sutilmente. Es decir, creo que hay un futuro profesional porque hay demanda, ¿no? Hay necesidad. La necesidad es la que tiene que hacer las leyes. Así que vamos a seguir. Vamos a enseñar neuropsicología, Aarón, que es lo que sabemos hacer. Eso es lo que intento hacer yo continuamente. Me encanta enseñarlo y me encanta que la gente sepa defender su profesión. Yo sigo a todos los alumnos siempre. Lo que os explico es para que sepáis defender por qué somos una disciplina legítima. A quien nos pregunte de dentro y de fuera de la psicología. Pues enhorabuena, un placer enorme haberte tenido hoy aquí. Hemos hablado un poquito de todo, un poquito de tu historia, un poquito de tus cosas. Hemos acabado hablando de política y ya veremos los comentarios, Chema, ya veremos cómo se reflexionan estas opiniones. Si seguimos otro rato, solucionamos los problemas del mundo. O sea, estábamos a un paso. Bueno, estábamos con ganas de sentarnos a hablar, así que gracias también por la invitación, Chema. Un abrazo fuertísimo y bueno, seguimos en contacto. Nos veremos otra vez en persona en el próximo congreso que haya, espero que pueda ir. Venga, un abrazo fuerte, cuídate. Adiós. Chao.